Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Profe Eli. En este nuevo video estaremos viendo una manera diferente de calcular la variación porcentual. En este video aprenderemos a cómo calcular la variación porcentual utilizando Excel. Vamos a calcular utilizando Excel el siguiente ejercicio de variación porcentual. Y dice lo siguiente. La empresa Larimar durante el año 2019 contrató 400 empleados y en el 2020 un total de 600 empleados. Calcular la variación porcentual de la contratación de empleados del 2019 al 2020. Como pueden observar, aquí tenemos los datos. Tenemos que el valor final es igual a 600 empleados, el valor inicial 400 empleados, y vamos a calcular la variación porcentual. Aquí tenemos también la fórmula. Entonces lo que tenemos que hacer es dar un clic aquí en este espacio en blanco, ponemos el signo de igual, abrimos paréntesis, seleccionamos 600 menos 400, cerramos paréntesis, ponemos el slash, que significa división en este caso, y luego de nuevo seleccionamos variación inicial y le damos un enter. Como pueden ver, ya aquí nos dio que la variación porcentual es igual a 50% y nos dio positiva. En caso de que le aparezca sin el por ciento, se van aquí a configuración. Si le aparece así en forma general, entonces lo ponen en porcentaje y automáticamente le pone el por ciento, se lo calcula. Entonces también reducen los ceros si quieren. Y ya esta es una manera fácil de cómo calcular la variación porcentual utilizando Excel. Aquí tienen dos ejercicios para que puedan practicar cómo calcular la variación porcentual utilizando Excel. Si te ha gustado el video, suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hasta la próxima.